en lo alto de los cerros de un pequeño caserío de Cochabamba, rodeado de eucaliptos, casas de adobe y senderos de tierra. El sol empezaba a iluminar las montañas, mientras el canto de los gallos anunciaba un nuevo día. Allí vivían Mateo y Samuel, dos hermanos de 10 y 11 años conocidos en todo el pueblo, y en el colegio como los dos hermanos Contreras. Desde pequeños habían demostrado una habilidad única para llevar la contraria a cualquier orden. Si su padre don Aurelio les pedía que no jugaran en el corral, ellos corrían a saltar entre los animales. Si el director de la escuela, don Ramiro Vargas, les decía que guardaran silencio, ellos reían más fuerte. Y cuando su madre doña Feliciana les rogaba que se quedaran en casa, ellos desaparecían entre los cerros, solo para volver empapados de barro y carcajadas. Una tarde, el profesor encargado de deportes, Lucio Huanca, reunió a los 6 alumnos seleccionados para representar a la escuelita en un campeonato de fútbol en el pueblo vecino. Estaban allí Benjamín, Edwin, Jorge, Andrés y, por supuesto, los temidos hermanos Mateo y Samuel, los Contreras. El profesor les explicó que al día siguiente saldrían antes del amanecer montados en burros. En el camino debían cruzar un puente de madera tejido con sogas que atravesaba un río caudaloso. Les advirtió que todos debían pasar en completo silencio, porque el puente era viejo y el agua del río corría con fuerza. Si los burros se asustaban con algún ruido, alguno podría caer y la corriente sería peligrosa. Todos los alumnos asintieron obedientes, menos los Contreras, que se miraron de reojo con una sonrisa que solo ellos entendían. Cuando todavía no amanecía por completo el día y el aire frío mordía las mejillas, el grupo partió hacia el pueblo vecino. El sol comenzaba a asomarse tímidamente detrás de los cerros, pintando el horizonte de naranja y dorado, mientras el sonido del río aumentaba a medida que avanzaban por el sendero empedrado. Al llegar al puente de madera, el profesor levantó la mano y ordenó que pasaran todos juntos, uno al lado del otro, despacio y en completo silencio. Los burros avanzaron con paso cuidadoso sobre las tablas húmedas que crujían bajo el peso del grupo, y el agua golpeaba las sogas tensas del puente con un rugido que imponía respeto. Todos iban en fila, el profesor en el medio, los niños alrededor, y el silencio solo era roto por el sonido del agua. De pronto, justo cuando estaban en el centro del puente, Mateo y Samuel, como si hubieran planeado la travesura, se llevaron los dedos a la boca y lanzaron un silbido agudo y prolongado que rebotó entre los cerros. Los burros se inquietaron. El puente comenzó a moverse con un crujido profundo, y en un instante de confusión los dos hermanos perdieron el equilibrio y cayeron al río. El resto de los alumnos y el profesor lograron cruzar a salvo, pero el agua turbulenta se tragó a los Contreras en un abrir y cerrar de ojos. ¡Se cayeron! ¡Se cayeron!, gritó el profesor, mientras los demás se apresuraban a mirar río abajo. ¡Rápido! ¡Busquen más adelante!, ordenó Lucio. Y todos comenzaron a correr por la orilla, siguiendo la corriente, tratando de ver algún indicio entre las aguas marrones y espumosas. Corrieron un buen tramo, agitados y sin aliento, pero no había rastro de los niños ni de sus burros. El profesor se detuvo, respiró hondo y frunció el ceño. Conociendo el carácter de Mateo y Samuel, recordó en ese instante que ellos siempre hacían lo contrario. Miró a los demás y dijo con voz firme: «¡Alto! Estos chicos nunca hacen lo que se espera. Si todos buscan río abajo, ellos seguro están nadando río arriba. Vamos hacia atrás. ¡Rápido!». Los alumnos obedecieron de inmediato y regresaron corriendo contra la corriente. Al poco tiempo, entre el rugido del agua, divisaron una escena que los dejó sin palabras. Mateo y Samuel estaban en la orilla, río arriba, riendo a carcajadas, empapados de pies a cabeza y abrazados a su pelota de fútbol como si nada hubiera pasado. Al ver a sus compañeros, Mateo levantó la pelota y gritó: «Les dije que íbamos a nadar río arriba». El profesor, entre el alivio y la desesperación, solo pudo sacudir la cabeza mientras los demás se acercaban para ayudarlos a salir del agua. Los dos hermanos se levantaron sonrientes, chorreando agua, y con total naturalidad montaron nuevamente sus burros para continuar el viaje
como si no hubieran estado a punto de ahogarse. El sol ya brillaba alto cuando el grupo llegó al pueblo vecino, donde la plaza estaba llena de gente que esperaba el inicio del campeonato. El profesor Lucio, aún inquieto por lo ocurrido, decidió jugar una última carta para controlar a los hermanos. Antes de entrar a la cancha, reunió a los 6 jugadores y dijo en tono serio: escuchen bien, este es un partido importante. Mateo y Samuel, ustedes no deben meter goles, ¿entendieron? Ustedes dos no van a meter ni un solo gol. Los Contreras se miraron entre ellos, y una sonrisa pícara apareció en sus rostros. En cuanto comenzó el partido, Mateo esquivó a 2 rivales, levantó la cabeza, y con un potente disparo, marcó el primer gol, y Samuel no tardó en imitarlo en una gambeta, un remate certero y otro golazo. Los hermanos no pararon. Gol tras gol, ignoraron las instrucciones del profesor y se convirtieron en las estrellas del encuentro. Al final, la escuelita del caserío se coronó campeón gracias a los tantos goles de los 2 muchachos que, una vez más, hicieron exactamente lo contrario de lo que se les había ordenado. Cuando el sol comenzaba a descender detrás de los cerros y el cielo se teñía de tonos rojizos, el grupo emprendió el regreso montado en sus burros, llevando el trofeo de campeones. El profesor Lucio, aunque orgulloso del triunfo, no podía dejar de pensar en aquellos hermanos que desobedecían todo mandato y aún así lograban salir orgullosos de cada travesura. Mientras avanzaban por el sendero con el aire fresco de la tarde, acariciando sus rostros, Mateo y Samuel, los Contreras, sonreían orgullosos y parecían guardar un secreto que nadie más podía entender, un secreto que quizás algún día cambiaría el rumbo de sus vidas. A la mañana siguiente del campeonato, la escuela entera parecía más ruidosa que de costumbre. Los niños corrían por los pasillos con risas que rebotaban en las paredes, y en cada rincón se repetía el mismo comentario: ganaron gracias a los Contreras. Mateo y Samuel entraron al patio con sus mochilas al hombro, y una sonrisa que no podían disimular. Apenas cruzaron la puerta, los recibió una lluvia de aplausos y papelitos de colores que caían desde las ventanas. En el centro del patio los esperaba el profesor Lucio, orgulloso pero todavía con el recuerdo del susto en el puente. A su lado, el director don Ramiro sostenía un paquete envuelto en papel brillante. Hoy celebramos a nuestros campeones, anunció el director con voz solemne. Gracias a su esfuerzo, nuestra escuelita ha traído la copa de regreso 1-1. Los jugadores recibieron medallas de oro, mientras los compañeros aplaudían y silbaban de alegría. Cuando llegó el turno de Mateo y Samuel, don Ramiro los miró con el ceño fruncido y una media sonrisa. Y aquí tenemos a los famosos hermanos Contreras. No puedo decir que siguieron las reglas, pero sin ellos, el trofeo no estaría aquí. Los hermanos hicieron una reverencia exagerada, que provocó carcajadas en todo el patio. Gracias, director, dijo Mateo, levantando su medalla. Prometemos no prometer nada. El aplauso se duplicó, y el profesor Lucio solo pudo sacudir la cabeza. Después de la ceremonia, el recreo se convirtió en una pequeña fiesta. Hubo refresco de durazno, algunas empanadas y fotos frente al trofeo. Pero la alegría terminó cuando don Ramiro, con su voz grave, volvió a llamar la atención. Campeones, el estudio no se detiene. Para mañana, cada alumno entregará un cuaderno con una redacción titulada «El día más importante de mi vida». Su mirada se detuvo en los Contreras. El que no entregue su tarea limpiará el patio por una semana, dijo el profe. Los compañeros murmuraron entre risas y quejas, pero los hermanos solo intercambiaron una mirada cómplice. «Será fácil», susurró Benjamín. «Yo escribiré sobre el partido». «Yo también», dijo Edwin, aunque dudo superar lo de los Contreras, y Mateo sonrió de reojo. «Nosotros encontraremos algo distinto». Al volver a casa, doña Feliciana los recibió en la puerta. «Mis campeones», exclamó, abrazándolos con orgullo. «¿Y ahora qué tareas les dejaron?» «Nada difícil, mamita. Solo escribir un cuadernito», respondió Samuel con su mejor cara de ángel. «Pero es para mañana, así que hay que hacerlo», insistió ella. «Claro, mamita», aseguró Mateo, escondiendo el cuaderno detrás de la espalda. En cuanto su madre entró a la cocina, los hermanos corrieron a su cuarto y deslizaron los cuadernos debajo de la cama. «Escribir», murmuró Samuel.
Mejor hacemos algo que nadie olvide, algo que todos lean sin que nosotros escribamos, respondió Mateo, guiñando un ojo. Esa noche, mientras la casa dormía, salieron en silencio y cruzaron el patio de la escuela. La puerta del salón principal estaba cerrada con candado, pero Mateo levantó una teja del techo y abrió un pequeño espacio por donde pudieron colarse. Dentro, solo la luz de la luna iluminaba los pupitres. «Ponlo en el escritorio del director», susurró Samuel, sacando una hoja en blanco. Mateo la colocó con cuidado. En el centro habían escrito, con letras grandes y torcidas: «Nuestra tarea es la vida misma. Mañana todos sabrán por qué al amanecer». Los alumnos llegaron comentando el misterioso mensaje. Director don Ramiro encontró la hoja y frunció el ceño. «¿Quién hizo esto?», tronó su voz, haciendo eco en el aula. «Nadie», respondió. Todos miraban de reojo a los Contreras, que permanecían sentados con las manos detrás de la espalda y una sonrisa imposible de ocultar. «Si no aparece el responsable, todos quedarán castigados», sentenció el director. El profesor Lucio, que conocía bien a Mateo y Samuel, cruzó los brazos. «Director, yo creo que estos dos saben más de lo que parecen», dijo. «Profesor Lucio». Pero antes de que pudieran acusarlos, un fuerte viento entró por las ventanas abiertas y levantó la hoja del escritorio. El papel giró por el salón, pasó sobre las cabezas de los alumnos y salió volando por la puerta, perdiéndose en el aire como si el mensaje hubiera decidido escapar por su cuenta, y los niños aplaudieron entre risas y asombro. El director, desconcertado, solo pudo suspirar. «Hoy no habrá castigo», dijo al fin. «Pero mañana quiero sus cuadernos en mi escritorio». Esa noche, doña Feliciana los miró con los brazos en jarra. «Mateo, Samuel, ¿fueron ustedes los del papel?». «¿Qué papel, mamita?», preguntó Mateo con fingida inocencia. «Nosotros solo escribimos en el cuaderno». «Pero el viento escribe mejor», añadió Samuel, conteniendo la risa. Al día siguiente, los hermanos entregaron su cuaderno impecable, con una sola frase escrita: «Al final, el día más importante de mi vida es el que todavía no termina». Director Ramiro cerró el cuaderno lentamente, miró a los hermanos y dijo: «Estos chicos algún día me van a volver loco, pero también me harán pensar». Mientras los otros alumnos se reían y comentaban la valentía de Mateo y Samuel, luego salieron del aula con la misma sonrisa de siempre. Los Contreras sabían que una simple tarea podía convertirse en una historia que el pueblo entero recordaría. Y, como siempre, nadie supo si su desobediencia era travesura, rebeldía o una lección que solo ellos entendían. Cuando el sol se ocultó detrás de los cerros y el aire frío de la tarde envolvió el caserío, los dos hermanos caminaron hacia su casa orgullosos de su nueva hazaña, mientras en el colegio todos se preguntaban qué sería lo próximo que los Contreras se atreverían a hacer. Había pasado una semana desde la travesura del cuaderno en blanco, y la escuela aún seguía comentando la valentía de los dos hermanos Mateo y Samuel, los temidos Contreras. Pero esa mañana, algo nuevo agitaba el caserío. En la plaza principal se preparaba la gran carrera de burros, un evento que solo se realizaba una vez al año durante la fiesta patronal de Cochabamba. Desde muy temprano, las calles de tierra estaban decoradas con banderines de colores blanco y rojo que se movían con el viento. Las mujeres del pueblo ofrecían mazamorra de calabaza caliente y pasteles recién hechos, mientras los hombres arreglaban la carretera de tierra improvisada que rodeaba la plaza y subía por los senderos de los cerros. El sonido de tambores, silbatos y la risa de los niños llenaba el aire. Cuando Mateo y Samuel escucharon el anuncio en la escuela, sus ojos brillaron de emoción. «La carrera de burros», exclamó Mateo. «Este año no podemos quedarnos afuera», añadió Samuel, apretando los puños. Pero las cosas no serían tan fáciles. Don Aurelio, su padre, al enterarse de la noticia, fue el primero en cortarles a los dos hermanos. «Ni hablar», les dijo esa noche mientras cenaban. «Después de lo que hicieron en el puente, no quiero que se acerquen a esa carrera. Es peligrosa. Y ustedes ya tuvieron suficiente». Doña Feliciana, la madre aunque menos severa, reforzó la orden. «Hijos,
Prométanme que esta vez obedecerán, no quiero otro susto. Los hermanos se miraron en silencio. Y, como era costumbre, esa mirada bastó para que ambos entendieran que la prohibición solo era un nuevo desafío. Al día siguiente, después de clases, corrieron a buscar a su inseparable compañero Trueno, el burro más inquieto del caserío, famoso por su velocidad y por su costumbre de escaparse de los corrales. El burro Trueno pertenecía a don Timoteo, un vecino que siempre confiaba en ellos para cuidarlo, aunque sabía que los Contreras eran un imán de problemas. Si lo usan, devuélvanlo sano y salvo, les advirtió don Timoteo, con una ceja levantada, y no le den nada raro de comer. No se preocupe, don Timo, respondió Mateo con una sonrisa inocente. Trueno estará mejor que nosotros. Los hermanos se pasaron toda la tarde entrenando en secreto. Le colocaron a Trueno una improvisada silla de carrera, hecha con una manta vieja y una cuerda, y lo alimentaron con un misterioso suplemento energético, hojas de coca seca, un poco de chancaca y un toque de sal. Con esto, Trueno va a volar, dijo Samuel, acariciando a su burro Trueno. O nos va a botar por los aires, rió Mateo. Llegó el gran día. La plaza de Cochabamba estaba llena de gente, niños encaramados en los muros, ancianos sentados en las escaleras, comerciantes ofreciendo refrescos de cebada y empanadas de queso. Los burros, adornados con cintas de colores de blanco y rojo y pañuelos en el cuello, rebuznaban impacientes. El alcalde anunció las reglas: gana el primer burro que complete 2 vueltas a la plaza y suba hasta la cruz del cerro. Nada de atajos ni trucos. Mateo y Samuel, para despistar a sus padres y al profesor Lucio, inscribieron a su burro Trueno bajo un nombre falso en Relámpago. Para completar la farsa, Samuel se puso un sombrero enorme que le tapaba casi todo el rostro. El profesor Lucio, que supervisaba la carrera, los miró de reojo, sospechando, pero no dijo nada. Al sonar el silbato, los burros arrancaron entre gritos y aplausos. El burro Trueno salió disparado como un rayo, sorprendiendo a todos. «¡Vamos, Relámpago!», gritaba Mateo, fingiendo una voz grave para no ser reconocido. La primera vuelta fue un espectáculo. Algunos burros se detenían a comer pasto, otros se asustaban con los tambores y se salían de la carrera. Pero Trueno, con sus patas ágiles, avanzaba sin descanso, esquivando piedras y saltando charcos con una destreza que dejaba a los demás atrás. En la subida al cerro, Samuel tuvo una idea que cambiaría el rumbo de la carrera. «Mateo, el atajo del puente», susurró. Era un sendero estrecho que cruzaba un pequeño riachuelo, peligroso pero más corto. «Papá nos mata si se entera», respondió Mateo. Mientras giraba las riendas hacia el atajo, el público, al verlos desviarse, empezó a gritar: «¡Están locos! Ese camino es resbaloso». Pero Trueno, motivado por el griterío, aceleró aún más. Las piedras sueltas rodaban bajo sus patas, el agua salpicaba, y los hermanos se inclinaban hacia adelante para no perder el equilibrio. Cuando salieron del atajo, estaban varios metros por delante de los demás. Un último empujón, un salto casi imposible, y Trueno cruzó la meta con un rebuzno triunfal. La plaza estalló en aplausos y carcajadas. El alcalde, con los ojos muy abiertos, levantó la bandera para declarar a Relámpago ganador. Fue entonces cuando el enorme sombrero de Samuel se voló con el viento, dejando al descubierto a los 2 hermanos. «¡Son los Contreras!», gritó alguien entre la multitud, y los aplausos se mezclaron con risas y silbidos. El profesor Lucio se llevó la mano a la frente, resignado. El padre don Aurelio, que había corrido desde la multitud, se quedó sin palabras, entre el orgullo y el enojo en estos chicos. Murmuró, sin saber si abrazarlos o regañarlos. El alcalde, contagiado por la alegría, entregó el premio en una pequeña medalla de madera tallada de forma de un burro y un costal de maíz. Aunque rompieron las reglas, nadie puede negar que fueron los más rápidos, dijo, sonriendo. El alcalde, la plaza entera aplaudió, y Trueno rebuznó como si entendiera su propia victoria. Esa noche, en casa, doña Feliciana los recibió con los brazos cruzados. «¿Qué hicieron ahora?», preguntó, aunque la respuesta era obvia. Mateo y Samuel, aún empolvados y sonrientes,
se miraron cómplices. Solo dimos un paseo. Mamita, dijo Samuel en sí. Un paseo. Un poquito rápido, añadió Mateo, intentando contener la risa. Doña Feliciana suspiró y los abrazó, incapaz de enojarse del todo. Algún día, muchachos, esa terquedad los va a meter en problemas, advirtió, pero en sus ojos brillaba un orgullo que no podía ocultar. Mientras la familia cenaba, un fuerte sonido de campana interrumpió la conversación. 3 campanadas largas, profundas, resonaron desde la iglesia del caserío. Don Aurelio frunció el ceño más tarde. ¿Quién tocaría la campana a estas horas? Mateo y Samuel se miraron intrigados, con esa chispa en los ojos que siempre anunciaba una nueva travesura. El profesor Lucio apareció poco después, golpeando la puerta con urgencia. Don Aurelio, doña Feliciana, exclamó, agitado. El director Ramiro necesita a todos en la plaza. Hay algo extraño en el campanario. Los hermanos apenas pudieron contener su emoción. ¿Algo extraño?, murmuró Mateo en suena. A aventura, añadió Samuel, con una sonrisa que prometía problemas. Y así, mientras la noche caía sobre Cochabamba y el eco de las campanas seguía retumbando, 2 hermanos Contreras supieron que la verdadera aventura apenas estaba por comenzar. La campana de la iglesia seguía resonando cuando los 2 hermanos Contreras llegaron a la plaza, acompañados de su padre, su madre y medio caserío que había salido a la calle a esas horas. El aire de la noche era frío y cortante, y la luna iluminaba las tejas del campanario, donde una sombra se movía con rapidez. ¿Quién está tocando a estas horas?, preguntó doña Feliciana, abrazando a sus 2 hijos. Si no hay misa ni velorio, susurró don Aurelio, frunciendo el ceño. El director Ramiro esperaba en las gradas de la iglesia junto al profesor Lucio y algunos vecinos. Buenas noches a todos, dijo, tratando de mantener la calma. Hemos revisado las puertas y nadie ha entrado, pero la campana sigue sonando sola. Mateo y Samuel, que apenas podían contener su emoción, miraban hacia arriba con los ojos brillantes. Debe ser el viento, aventuró alguien. O un fantasma, susurró Samuel, con una sonrisa travieso. Mateo le dio un codazo. ¿Y si subimos a ver?, propuso en voz baja. Ni lo sueñes, respondió el padre don Aurelio, adivinando sus intenciones. Nadie sube a esa torre de noche, pero los 2 hermanos Contreras nunca necesitaban permiso para hacer lo que su curiosidad les dictaba. Mientras los adultos discutían, los hermanos se escabulleron por la parte trasera de la iglesia. Allí encontraron la pequeña puerta de madera que conducía a la escalera del campanario. Estaba cerrada con un candado, pero Samuel, que siempre llevaba un alambre para emergencias, lo manipuló hasta abrirlo. Esto no es una emergencia, susurró Mateo. Claro que sí, respondió Samuel. Emergencia de aventuras. La escalera era angosta y crujía a cada paso. El olor a madera vieja y a polvo llenaba el aire. Con cada peldaño, el sonido de la campana se hacía más fuerte, como si alguien invisible los guiara hacia la cima. Cuando llegaron al último tramo, una ráfaga de viento abrió de golpe una pequeña ventana, haciendo que la luna bañara la habitación con su luz plateada. Allí estaba la campana, sonando suavemente, pero sin que nadie la tocara. ¿Ves?, murmuró Mateo. Se mueve sola. O alguien la movió y se escondió, replicó Samuel, agudizando la vista. De pronto, un ruido metálico resonó detrás de ellos. Los hermanos giraron al mismo tiempo y vieron 2 ojos brillando entre las sombras. Por un instante, sus corazones latieron con fuerza, hasta que una figura peluda saltó hacia la luz. «¡Es solo un búho!», exclamó Mateo, riendo de alivio. El ave, asustada por el viento, había movido el soga de la campana, haciendo que sonara como si alguien la estuviera tocando. Pero antes de bajar, Samuel notó algo extraño. En una esquina del campanario había una pequeña caja de madera cubierta por un paño. «¿Y eso?», preguntó, señalándola. La abrieron con cuidado y encontraron dentro varios cuadernos viejos, amarillentos por el tiempo. Eran los registros antiguos de la escuela en listas de alumnos, notas, dibujos y pequeñas cartas que los estudiantes de décadas pasadas habían dejado escondidas. Uno de los cuadernos tenía en la portada un nombre que llamó su atención
Ann Contreras. «¡Mira esto, Mateo!», exclamó Samuel. Dentro había dibujos de un niño que se parecía sorprendentemente a ellos, en cabello revuelto, sonrisa pícara, y en cada página relatos de travesuras muy parecidas a las suyas. «Parece como si un antiguo Contreras hubiera hecho las mismas locuras que nosotros», dijo Mateo, asombrado. En la última hoja, escrita con una caligrafía temblorosa, había una frase: «A los que se atrevan a buscar, las campanas los guiarán hacia la próxima aventura». Los dos hermanos se miraron, y una chispa de emoción cruzó entre ellos. Cuando bajaron, el director Ramiro y el profesor Lucio los esperaban con los brazos cruzados. «¿Se puede saber qué hacían ahí arriba?», preguntó Lucio, aunque en su rostro se adivinaba más curiosidad que enojo. «Solo asegurándonos de que no fuera un fantasma», respondió Mateo, conteniendo la risa. El director Ramiro tomó el cuaderno con cuidado, leyendo el apellido en la portada: Ann Contreras. Murmuró: «Intrigado, esto es muy antiguo, debe tener más de 50 años». El murmullo del pueblo no se hizo esperar. «¿Será un antepasado de estos muchachos? ¿Con razón son tan traviesos?». El padre don Aurelio los miró con una mezcla de orgullo y resignación. «Parece que la desobediencia es herencia de familia», dijo, provocando risas entre los vecinos. De regreso a casa, mientras todos comentaban el hallazgo, Mateo y Samuel no dejaban de pensar en aquella frase misteriosa: «Las campanas los guiarán hacia la próxima aventura». «¿Qué crees que significa?», preguntó Mateo en voz baja. «Que esto apenas empieza», respondió Samuel con una sonrisa, «y que vamos a descubrirlo». Esa noche, antes de dormir, los hermanos guardaron el cuaderno bajo su cama. Afuera, la campana volvió a dar un solo sonido, profundo y solitario, como si confirmara que los esperaba algo más. El amanecer llegó teñido de un naranja suave, y los primeros rayos de sol iluminaron el techo de la casa de los Contreras. Mateo despertó primero. Había soñado con el campanario, con el viejo cuaderno, y con una campana que no dejaba de llamarlo. Samuel, que dormía profundamente, abrió los ojos de golpe cuando su hermano lo sacudió. «Hoy es el día», susurró Mateo. «¿El día de qué?», respondió Samuel, restregándose los ojos. «De descubrir lo que el cuaderno quiere mostrarnos». Debajo de la cama seguía guardado el hallazgo de la noche anterior. El cuaderno antiguo, cubierto de polvo, tenía ahora una página que ninguno de los dos recordaba haber visto. En tinta desvaída aparecía un pequeño mapa dibujado a mano. Mostraba la plaza, la escuela, la iglesia, y una cruz marcada detrás del viejo árbol de mole, el más grande del caserío. Los hermanos se miraron, y no hizo falta decir más. Se vistieron a toda prisa, comieron un pedazo de pan con leche que su madre había dejado en la mesa, y salieron corriendo hacia la plaza, antes de que nadie pudiera detenerlos. El árbol de molle era tan antiguo que los abuelos decían que lo habían plantado los primeros pobladores. Sus raíces salían de la tierra como brazos retorcidos, y en su tronco había huecos donde los niños solían esconder canicas o cartas. Mateo palpó uno de los huecos más profundos y sintió algo frío. Tiró con cuidado y sacó una pequeña cajita de metal, cubierta de tierra y hojas secas. «Aquí está», exclamó Samuel, casi saltando de emoción. La cajita tenía un candado diminuto, pero los Contreras, expertos en emergencias, lo abrieron con un simple clip. Dentro encontraron un pañuelo rojo, una moneda antigua y una carta doblada con una caligrafía elegante. Mateo leyó en voz alta: «Sí, este mensaje llega a otros Contreras. Significa que la chispa de la travesura sigue viva. Nuestra familia siempre ha creído que aprender no es solo estudiar, sino atrevernos a descubrir el mundo. Que las campanas de Cochabamba, grandes o pequeñas, sigan llamando a la curiosidad. Nunca pierdan la alegría de buscar, ni el valor de desobedecer cuando el corazón les diga que algo es justo». A los hermanos guardaron silencio, conmovidos. No era un tesoro de oro, ni de plata. Era un mensaje que parecía haber viajado en el tiempo para llegar a ellos. «¿Te das cuenta?», dijo Samuel, con una sonrisa que mezclaba orgullo y ternura. «Siempre pensamos que nuestras locuras eran solo nuestras, pero vienen de mucho antes». «Somos Contreras de verdad», respondió Mateo, apretando la carta contra el pecho. Mientras tanto, en la plaza,
El profesor Lucio, el director Ramiro y varios vecinos habían notado la ausencia de los muchachos y comenzaron a buscarlos. Cuando finalmente los encontraron bajo el árbol, cubiertos de polvo pero con los ojos brillantes, no pudieron evitar preguntar qué habían descubierto. Mateo, sin perder la calma, mostró la cajita y la carta. El director la leyó en silencio, y por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa franca iluminó su rostro. Parece que su apellido es más que un nombre, dijo, devolviéndoles el papel. Es una herencia de valentía. Doña Feliciana, que había llegado corriendo, los abrazó con fuerza. Siempre me han sacado canas verdes, pero ahora entiendo que su inquietud viene de lejos. Mientras no pierdan el respeto y el corazón limpio, que nunca se apague esa chispa. Los vecinos aplaudieron, algunos emocionados, otros divertidos. El profesor Lucio, con un brillo cómplice en los ojos, agregó aún así que el misterio de las campanas era una lección familiar. «Y todavía no termina», dijo Samuel, levantando la vista hacia el campanario. En ese momento, como si el destino quisiera dar su aprobación, la campana de la iglesia sonó una sola vez, grave y clara, a pesar de que nadie la tocaba. La plaza entera guardó silencio. El sonido se extendió por el aire, profundo y sereno, como un aplauso del pasado. Mateo y Samuel se miraron y, sin decir palabra, comprendieron que esa campana no era un final. Era un recordatorio de que las aventuras no se acaban con un cuaderno ni con una carrera de burros. Había todo un mundo por descubrir, y ellos estaban listos. Esa noche, mientras el caserío se dormía, los dos hermanos guardaron la cajita en un lugar secreto de su casa. La luna brillaba sobre Cochabamba, y el eco lejano de la campana parecía susurrar. Allí vivían Mateo y Samuel, dos hermanos de 10 y 11 años conocidos en todo el pueblo y en el colegio como los dos hermanos Contreras. Desde pequeños habían demostrado una habilidad única para llevar la contraria a cualquier orden. El sol de la mañana se filtraba por las rendijas de las viejas ventanas de la escuela cuando el director don Ramiro convocó a todos los alumnos al patio. Sobre una mesa, cubierta con un mantel blanco, reposaba una caja de madera nueva, con un lazo rojo que brillaba al contacto de la luz. Hoy anunció con voz solemne: guardaremos en esta caja las memorias de todo lo que hemos vivido este año. Cada curso aportará algo que quiera dejar para las futuras generaciones. Mateo y Samuel, sentados en la primera fila, intercambiaron una mirada que solo ellos entendían. Desde que habían encontrado el cuaderno antiguo de los Contreras, la idea de dejar su propia marca les daba vueltas en la cabeza. Era su momento de hacer algo inolvidable. Durante toda la mañana, cada curso fue colocando sus recuerdos en fotos, cartas, dibujos, pequeños juguetes. Cuando llegó el turno del sexto grado, los dos hermanos esperaron a que sus compañeros terminaran. Mateo se adelantó con una sonrisa contenida y dejó un cuaderno envuelto en un pañuelo rojo. «Es nuestro aporte», dijo, con aparente inocencia. Nadie sospechó nada, hasta que, al final de la ceremonia, don Ramiro decidió revisar lo que cada grupo había entregado. Cuando abrió el cuaderno de los Contreras, una ráfaga de polvo de colores salió disparada al aire, como un pequeño arco iris que se desató de golpe. Los niños gritaron entre risas, y el patio se llenó de una lluvia brillante que manchó de azul, verde y rojo los uniformes de todos. Doña Feliciana, que observaba desde la puerta, se tapó la boca para no reír a carcajadas. El director, empapado de polvo multicolor, miró a los hermanos con una mezcla de exasperación y admiración. «Ustedes», dijo, intentando sonar severo, «algún día me van a volver completamente loco». Mateo y Samuel levantaron las manos, fingiendo inocencia. «Pero, director, solo dejamos nuestro recuerdo», respondió Samuel, «para que nadie olvide este año». La caja fue sellada entre aplausos y carcajadas. Antes de que la taparan del todo, don Ramiro tomó el cuaderno y, en la última página, leyó una frase escrita con letra grande y firman: «Las mejores historias no se guardan, se siguen viviendo». El silencio se hizo por un instante. Luego, una oleada de risas y aplausos llenó el patio. Incluso el director terminó sonriendo. Al caer la tarde, los dos hermanos regresaron a casa caminando despacio, con las manos todavía teñidas de colores. El cielo, pintado de naranja y violeta,
parecía un reflejo del polvo que aún flotaba en el aire. Doña Feliciana los esperaba en la puerta, cruzada de brazos pero con una mirada que no podía ocultar el orgullo. ¿Y ahora qué van a inventar?, preguntó, con fingida dureza. Mateo encogió los hombros. Nada, mamita, respondió. Por ahora. Aunt Samuel miró a su hermano y sonrió. Sabían que aquel por ahora era la promesa de que la aventura nunca termina del todo, porque mientras existieran dos hermanos dispuestos a imaginar, los Contreras seguirían viviendo en cada risa, cada campanada y cada pequeño acto de rebeldía que el caserío recordaría por generaciones.